El reloj de pared, una pieza de orfebrería francesa que presidía el salón principal del Jockey Club de la Ciudad de México, marcó las 11 de la noche con una resonancia que pareció vibrar en las copas de cristal de Baccarat distribuidas sobre los manteles de lino italiano. Era el año 1952, un momento en que México no solo soñaba con la modernidad, sino que la vestía con el tul y la seda de una aristocracia que se negaba a morir. En ese recinto, santuario de la élite política y financiera, el aire estaba saturado por una mezcla embriagadora de aromas. El tabaco de los puros Cohiba importados ilegalmente, el perfume Joy de Jean Patou que emanaba de los cuellos de las damas y el efluvio metálico y gélido del champán Dom Perignon que reposaba en cubiteras de plata cincelada. Pero en un instante preciso, un microsegundo que fracturó la historia de esa velada, todo ese rumor de opulencia se extinguió. 8 segundos. Ese fue el tiempo que el destino reservó para que el Jockey Club dejara de ser un club social y se transformara en un anfiteatro romano donde se decidiría la soberanía de una era. 8 segundos de un silencio tan absoluto, tan denso y tan cáustico, que los 300 invitados sintieron cómo el oxígeno se convertía en esquirlas de hielo en sus pulmones. En el epicentro de esta parálisis telúrica se encontraba ella, María Félix, la doña, la mujer que no caminaba, sino que tomaba posesión de la tierra que pisaba. Esa noche, María no era un ser humano, era un monumento a la voluntad, una deidad esculpida en obsidiana y fuego que había decidido que el Jockey Club sería el escenario de su acto de justicia más despiadado. Vestía una creación de Cristóbal Balenciaga, un diseño que desafiaba las leyes de la física y de la discreción. Era un vestido de terciopelo de seda negro, tan oscuro que parecía absorber la luz de los candelabros de cristal cortado que colgaban del techo. El corte, una obra maestra de la arquitectura textil, ceñía su cintura con una ferocidad que recordaba a un corsé de la era victoriana, mientras que el escote, pronunciado y audaz, servía de pedestal para la verdadera declaración de guerra que María llevaba sobre la piel. En su cuello reposaba una de las piezas más legendarias de la casa Cartier. No eran simplemente joyas, eran fragmentos de un poder antiguo. Un collar de esmeraldas colombianas, piedras de un verde tan profundo y venenoso que parecían contener el alma de la selva. Cada gema estaba rodeada por diamantes de talla brillante que arrojaban destellos cegadores cada vez que María realizaba el más mínimo movimiento. Eran piedras que habían pertenecido a cortesanos europeos, pero que en el pecho de la Félix adquirían una cualidad nueva, una cualidad de amuleto y puñal. Sus orejas cargaban con aretes a juego, gotas de esmeralda que enmarcaban un rostro cuya belleza era, en sí misma, un acto de agresión. Frente a ella, a menos de 1 metro de distancia, se encontraba su némesis de aquella noche. Otra figura central de la industria cinematográfica. Una mujer que representaba la gracia, la suavidad y el refinamiento tradicional. Pero en los ojos de María, esa gracia no era más que debilidad disfrazada de cortesía. El enfrentamiento no había comenzado con un grito, sino con una mirada de María que barrió a su oponente desde la punta de sus zapatos de satén hasta la tiara de perlas que coronaba su cabeza, y que terminó depositándose en sus ojos con el peso de una sentencia de muerte. Primer segundo. La caída de un alfiler habría sonado como un disparo de cañón. El murmullo de las conversaciones, las risas ensayadas y el tintineo de los cubiertos de plata sobre la porcelana de Limoges se detuvieron en seco. El director de orquesta, un hombre que había tocado ante embajadores y reyes, dejó caer la batuta, incapaz de seguir con el vals que hasta hace un momento llenaba el espacio. El aire se cargó de una electricidad estática que erizó la piel de los presentes. María Félix mantuvo su barbilla levantada, un ángulo de perfecta arrogancia que exponía su cuello largo y aristocrático. En su interior, el cálculo era frío. No había espacio para la duda.
Ella sabía que en ese primer segundo había ganado el terreno moral del silencio. El silencio era suyo. Ella lo había invocado y ella lo gobernaba. Segundo. Los testigos, los 300 invitados que conformaban el sistema solar del poder mexicano, se convirtieron en estatuas de sal. Políticos de alto rango con sus bandas tricolores ocultas bajo sacos de lana inglesa y empresarios cuyas firmas movían el destino del país se descubrieron conteniendo la respiración. Sus esposas, envueltas en pieles de bisón y estolas de armiño, observaban la escena con una mezcla de horror y fascinación mórbida. En ese segundo, el Jockey Club dejó de ser un lugar de placer para convertirse en un juzgado. María Félix, con sus fosas nasales ligeramente dilatadas, inhaló el aroma del miedo que comenzaba a emanar de su rival. Podía olerlo por encima del perfume francés. Era un olor agrio, el olor de la capitulación inminente. Tercer segundo. El monólogo interno de la doña era una sinfonía de desprecio. ¿Crees que este salón te protege?, pensó María, mientras sus ojos de obsidiana, negros como una noche sin estrellas, se clavaban en las pupilas de la otra mujer. ¿Crees que tus apellidos y tus modales de escuela de monjas te sirven de armadura contra mí? Pobre niña. Yo no necesito apellidos porque mi nombre es un imperio. Yo no necesito permiso para existir. Yo soy la razón por la que este salón existe esta noche. Estás temblando y puedo ver cómo el pulso en tu cuello golpea contra esas perlas mediocres. Las perlas son para las mujeres que no se atreven a sangrar. Yo uso esmeraldas porque son del color de la envidia que me tienes y del veneno que te voy a obligar a tragar. Cuarto segundo. La temperatura del salón descendió de manera antinatural. El sudor frío perleaba la frente del embajador de Francia, quien observaba la escena desde una mesa lateral. La Félix no parpadeaba. Su mirada era un rayo láser que diseccionaba la reputación de su oponente frente a toda la sociedad mexicana. En ese cuarto segundo, el tiempo se dilató de tal manera que cada invitado pudo notar detalles que antes habían pasado desapercibidos. La forma en que la luz de las velas moría al tocar el terciopelo del vestido de María. La ligera vibración de los diamantes en su collar. La palidez cadavérica que empezaba a apoderarse del rostro de su rival. La doña movió 1 milímetro la comisura de sus labios, apenas el inicio de una sonrisa que no prometía alegría, sino destrucción. Quinto segundo. Fue el segundo de la realización colectiva. Los invitados comprendieron que lo que estaban presenciando no era una simple disputa de egos, sino una ejecución pública. Era la destrucción sistemática de una imagen de pureza frente al altar de la fuerza pura. La Félix, la Borgia mexicana, estaba reclamando su territorio. María recordó cada desplante silencioso, cada vez que esa mujer había intentado minimizar su presencia en los sets de filmación o en las columnas de chismes de la prensa. Recordó el intento de humillarla en una cena previa, sugiriendo que María era demasiado rústica para ciertos círculos. Rústica. María sintió un calor volcánico en las venas. Ella era la tierra. Ella era el metal. Ella era el diamante que se formaba bajo la presión de 1000 montañas. Si ser rústica significaba tener la fuerza para aplastar a una mariposa de seda como la que tenía enfrente, entonces aceptaba el término con orgullo imperial. Sexto segundo. El silencio se volvió tan pesado que el crujido de la madera del suelo bajo los pies de un mesero que intentaba retroceder sonó como una explosión de artillería. Nadie se atrevía a parpadear. Los ojos de María Félix, cargados con una herencia de orgullo sonorense y un magnetismo que parecía sobrenatural, comenzaron a brillar con una luz depredadora. Ella sabía que su rival estaba a punto de quebrarse. Podía ver el ligero temblor en sus manos, la forma en que el aire le faltaba, la desesperación por encontrar una salida en un salón que María había convertido en una celda de cristal. «Mira cómo te miran todos», continuó el pensamiento de la Félix. «No te miran con piedad.
Te miran como se mira a un accidente de carretera. Están esperando ver cómo te desmoronas. Y yo te voy a dar el placer de que lo vean en cámara lenta. Séptimo segundo. La ralentización del tiempo alcanzó su punto máximo. María Félix realizó un gesto mínimo. Levantó una mano, con los dedos largos y las uñas pintadas de un rojo carmesí que recordaba a la sangre fresca. El movimiento fue tan fluido, tan felino, que pareció una danza ritual. Con un dedo rozó el collar de esmeraldas de Cartier, haciendo que las piedras tintinearan levemente. Ese sonido, sutil y metálico, fue la señal definitiva del fin. Fue el sonido del verdugo afilando el hacha. En ese séptimo segundo, la industria del cine mexicano cambió de eje. Ya no habría dos reinas, solo habría una soberana absoluta. Una diosa de obsidiana que no aceptaba prisioneros. El aire en el Jockey Club se volvió irrespirable, saturado por el peso de una voluntad que se negaba a ser contenida. Octavo segundo. El colapso. El silencio se rompió no con una palabra, sino con el sonido del orgullo de su rival cayendo por los suelos. La mujer frente a María bajó la mirada, incapaz de sostener por un milisegundo más ese contacto visual abrasador. Fue una capitulación total. Sus hombros se hundieron, su rostro se descompuso en una máscara de humillación, y el Jockey Club volvió a respirar. Pero el aire ya no era el mismo. María Félix no dijo nada. No necesitaba hacerlo. Con un movimiento grácil dio media vuelta, haciendo que la cola de su vestido de terciopelo de Balenciaga barriera el suelo como la capa de un conquistador. Se alejó con un paso firme, rítmico, el sonido de sus tacones contra el mármol marcando el ritmo de su victoria. Esa noche, la relación entre el poder y la imagen en México se redefinió para siempre. Lo que los invitados presenciaron en esos 8 segundos fue el nacimiento definitivo de un mito que devoraría a la mujer de carne y hueso. María Félix había demostrado que en el juego del poder, la elegancia es una herramienta, pero la fuerza es la ley. Había transformado un club exclusivo en su propio palacio de justicia y a la élite mexicana en sus testigos involuntarios. La doña salió del Jockey Club a las 12:15 de la noche. El aire exterior de la Ciudad de México estaba cargado con el olor a lluvia reciente y a gasolina de los Cadillac que esperaban en la entrada. Subió a su coche, un Lincoln Continental de color negro azabache, y antes de cerrar la puerta, se miró en el pequeño espejo de su bolso de mano, una pieza de plata con incrustaciones de nácar. Se retocó el labial rojo, el mismo rojo que había brillado bajo las luces del salón, y sonrió. No era la sonrisa de una actriz que acaba de terminar una escena, era la sonrisa de una generala que acaba de anexar un territorio. La elegancia es un don, murmuró para sí misma, mientras el motor del coche rugía con una potencia contenida. Pero mandar es un oficio, y hoy México ha aprendido quién es la maestra. El Lincoln se alejó por la avenida Paseo de la Reforma, dejando atrás las luces del Jockey Club y el eco de un silencio que seguiría resonando en los pasillos del poder durante décadas. Porque las historias de María Félix no son solo historias de cine, son crónicas de una guerra de voluntades, donde ella siempre fue el último soldado en pie. Son relatos de una mujer que entendió que en un mundo diseñado por hombres para hombres, ella tenía que ser más hombre que todos ellos, sin dejar de ser la mujer más deseada del planeta. Esta noche, en la penumbra de su alcoba, rodeada de muebles de plata y bajo el amparo de sus propias leyendas, María Félix se quitó el collar de esmeraldas. Las piedras, frías y pesadas, descansaron sobre el tocador de madera de ébano. María observó su reflejo, ahora sin el artificio de las joyas, y vio a la mujer que había conquistado el silencio. Vio a la doña, y supo que mientras ella respirara, el Jockey Club
el cine y el alma misma de México tendrían una sola dueña. El hielo del Jockey Club se había derretido, pero la cicatriz que dejó en la memoria de los 300 testigos permanecería para siempre, como el recuerdo de una ejecución a la que tuvieron el privilegio y el terror de asistir. Porque en el reino de María Félix, el silencio no es ausencia de sonido, es la presencia absoluta de su autoridad. Un silencio que hoy, décadas después, sigue pesando en cada fotograma de su historia, recordándonos que las reinas de verdad no se ganan la corona con amabilidad, sino con la implacable belleza de su fuerza. Si esta crónica de poder y obsidiana ha hecho vibrar tu espíritu, no permitas que la llama de la época de oro se extinga en el olvido. Este es un santuario para la memoria de los gigantes, un lugar donde el terciopelo de la historia se encuentra con la fuerza de la verdad. Por cierto, no olvides suscribirte a este canal para seguir escuchando más historias como esta, para que la época de oro siga viva y nunca se apague. El legado de María Félix es una llama que requiere ser alimentada por aquellos que aún creen en la grandeza sin disculpas. Queremos saber tu opinión, porque en este anfiteatro de la historia, tu voz es el eco necesario. Te invitamos a participar en este debate de titanes. Escribe en los comentarios quién es para ti la verdadera soberana del cine. ¿Prefieres a la reina que conquista a través de la gracia sutil y el refinamiento? ¿O a la que gobierna con la fuerza indomable de su carácter y el hielo de su mirada? ¿Es el poder una cuestión de estilo o una cuestión de voluntad? Déjanos tus pensamientos y ayúdanos a mantener viva la conversación sobre la mujer que fue, es y será siempre el alma indomable de México. Para comprender la magnitud de la colisión que fracturó el Jockey Club en aquel fatídico 1952, es imperativo descender a las profundidades de la psique y la historia de dos mujeres que no eran simplemente actrices, sino dos proyectos de nación, dos visiones estéticas y dos fuerzas telúricas que se disputaban el oxígeno del México posrevolucionario. El firmamento cinematográfico mexicano, a pesar de su opulencia y su ambición de imperio, era un espacio demasiado estrecho para que dos soles de tal magnitud coexistieran sin que la gravedad terminara por desatar una catástrofe cósmica. El choque no era una posibilidad, era una ley física que se gestaba en los camerinos, en las columnas sociales y en los pensamientos más íntimos de estas dos soberanas. En un extremo del tablero de este ajedrez de sangre y seda se encontraba Dolores del Río. Ella no era una mujer, era un ideal. Dolores representaba la aristocracia del espíritu, una estirpe que parecía haber sido decantada durante siglos de refinamiento europeo y melancolía mexicana. Su rostro, una escultura de porcelana fina y luz de luna, había sido el primer estandarte de México que puso a Hollywood de rodillas. Cuando Dolores caminaba, el aire a su alrededor parecía purificarse. Ella era el símbolo de una era en la que la elegancia se medía por la contención, por el misterio de un párpado caído y por una dicción que recordaba el tañido de campanas de cristal. Dolores era la dama. Había regresado de Hollywood envuelta en un aura de leyenda internacional, habiendo sido musa de Orson Welles y habiendo habitado las mansiones más exclusivas de Beverly Hills. Su elegancia era orgánica, casi vegetal. Vestía sedas de colores marfil y champaña, que se fundían con su piel de pétalo, y siempre exhalaba el aroma etéreo del Chanel número 5, una fragancia que en ella no era un accesorio, sino una extensión de su propia pureza. Sus manos, de dedos largos y delicados como los de una virgen colonial, solían estar adornadas con perlas de Tiffany o diamantes de una discreción insultante. Dolores era el pasado glorioso, la educación exquisita y la belleza que se admira con la misma distancia sagrada con la que se observa una reliquia en una catedral de oro. Sin embargo, en el otro extremo, emergiendo como una tormenta de arena desde el desierto de Sonora, se encontraba María Félix. Si Dolores era la luna de porcelana, María era el sol de obsidiana.
Si Dolores era la invitación al suspiro, María era la orden de la sumisión. María no pedía permiso para entrar en el Olimpo. Ella irrumpía, derribaba las puertas y exigía que el trono se le entregara por derecho de conquista. Mientras Dolores representaba la elegancia de la estirpe, María personificaba la elegancia de la fuerza. Ella era la Doña, un título que no le fue otorgado por la nobleza, sino por el miedo y la fascinación de un pueblo que vio en ella la encarnación de la tierra misma, indomable, hermosa y peligrosa. María despreciaba la suavidad. Sus trajes, a menudo firmados por Balenciaga o Dior, eran estructuras arquitectónicas diseñadas para enfatizar su poder. Prefería el terciopelo negro, el cuero fino y el encaje pesado. Su aroma no era el de las flores blancas, sino el de una mezcla embriagadora de sándalo, ámbar y tabaco. Una fragancia que se quedaba impregnada en el aire mucho después de que ella se hubiera marchado, como el rastro de una hoguera que se niega a extinguirse. Sus joyas no eran discretas, eran declaraciones de guerra, esmeraldas del tamaño de huevos de paloma, serpientes de oro de Cartier que se enroscaban en su cuello, como si buscaran asfixiar cualquier rastro de duda. María era el presente volcánico, la ambición desatada y la belleza que te mira a los ojos hasta obligarte a bajar la vista. El monólogo interno de Dolores del Río, mientras se preparaba para aquel encuentro en el Jockey Club, era una letanía de refinado horror. Esta mujer, esta rústica de Sonora, pensaba Dolores, mientras su doncella cepillaba su cabello negro azabache con un cepillo de plata. Cree que con joyas más grandes y voces más fuertes puede borrar décadas de arte. El cine no es un campo de batalla, es una danza. Ella no danza, ella pisotea. Ella no actúa, ella se exhibe. Mi México es el México de la cultura, del estudio, de la elegancia que no necesita gritar para ser escuchada. Pero el público es voluble. Se sienten atraídos por el ruido del trueno antes que por la luz de la estrella. Siento su sombra acercarse y huele a tierra seca y a ambición. Ella quiere mi lugar, pero mi lugar está construido sobre cimientos que su arrogancia no puede comprender. Dolores se miró en el espejo, ajustando su collar de perlas, sintiendo por primera vez en su vida que su porcelana podría ser demasiado frágil para el impacto que se avecinaba. Simultáneamente, en su residencia de Polanco, María Félix se envolvía en su armadura de terciopelo negro con un cálculo gélido que habría hecho palidecer a una Borgia. Dolores, el pájaro de porcelana, murmuraba María mientras se aplicaba un labial rojo sangre frente a un espejo rodeado de marcos dorados tallados a mano. Se cree tan etérea, tan inalcanzable. Se cree la dueña de la elegancia porque aprendió a sonreír en inglés. Pero el México de hoy ya no quiere suspiros, quiere gritos. Ya no quiere vírgenes, quiere mujeres que sepan mandar. Dolores es el pasado, un hermoso cuadro en un museo que nadie visita. Yo soy la realidad que quema. Ella cree que el trono es suyo por herencia, pero el trono es de quien tiene la fuerza para sentarse en él y no dejar que nadie más se acerque. Esta noche, en el Jockey Club, voy a demostrarle que sus perlas se rompen ante mis esmeraldas y que su elegancia es solo un susurro que el viento de mi carácter va a borrar de la memoria de todos. La industria del cine mexicano, en aquel 1952, era un hervidero de intrigas. Los productores, desde sus oficinas saturadas de humo de cigarro y whisky, sabían que estaban alimentando a dos tigresas en una jaula pequeña. La rivalidad no era un invento de la prensa, era una realidad económica y cultural. Dolores era la favorita de los círculos intelectuales, de los pintores como Diego Rivera, que veían en ella la síntesis de la raza. María era la favorita de las taquillas, de las mujeres que querían ser como ella, y de los hombres que temían amarla. El Stolknovenie era inevitable, porque ambas buscaban lo mismo, la inmortalidad absoluta. En México solo había espacio para una leyenda suprema. Dolores del Río ya había conquistado el mundo, pero María Félix quería poseer el alma de México. Dolores era la lady de la industria, la que mantenía las formas,
la que organizaba cenas benéficas y hablaba de arte francés. María era la doña, la que llegaba tarde a los sets, la que exigía cambios en los guiones para que ningún hombre la dominara, la que cobraba más que sus coprotagonistas masculinos. Imaginen el peso atmosférico de aquel día. El cielo de la Ciudad de México estaba plomizo, con esa luz grisácea que precede a las grandes tormentas de verano. La temperatura en el Jockey Club había sido ajustada a la perfección, pero para los que conocían la tensión subyacente, el aire se sentía cargado de ozono. Los camareros, con sus chaquetas blancas impecables, pulían las copas con una ansiedad nerviosa. Sabían que esa noche no era una cena más. Era el día en que dos mitologías iban a chocar de frente. Dolores del Río llegó primero, cumpliendo con la puntualidad que dicta la buena educación. Vestía un diseño de seda cruda, de un tono marfil que resaltaba su piel canela. Su peinado era un moño bajo, perfecto, sin un solo cabello fuera de lugar. Caminaba con una gracia que parecía desafiar la gravedad, saludando a los invitados con una sonrisa que era como un rayo de sol filtrado a través de una nube. El aroma a Chanel número 5 la envolvía como un escudo de sofisticación. Se sentó en su mesa, rodeada de poetas y diplomáticos, la imagen perfecta de la soberana que no necesita gritar para ser reconocida. Pero entonces, el tiempo se detuvo. Los Cadillac negros se detuvieron frente a la entrada. María Félix descendió del vehículo no como una invitada, sino como una conquistadora. Su vestido de terciopelo negro de Balenciaga parecía estar hecho de sombras vivas. Cada paso que daba hacia la entrada del Jockey Club hacía que el suelo vibrara. No traía perlas, traía esmeraldas que brillaban con un fuego verde y maligno. El aroma de su perfume, denso y terrenal, barrió la fragancia de Dolores del Río en cuanto cruzó el umbral. El encuentro fue un estudio de contrastes. Dolores levantó la mirada con una elegancia que intentaba ocultar su inquietud. María bajó la mirada con una autoridad que no intentaba ocultar su desprecio. En ese momento, los invitados comprendieron que México era demasiado pequeño para estas dos mujeres. Eran dos soles que no podían compartir el mismo cielo sin quemar todo a su paso. La elegancia de Dolores era defensiva, la de María era ofensiva. Una era la resistencia del cristal, la otra era el impacto del diamante. Aquel bloque de la prehistoria de su odio es vital para entender por qué 8 segundos de silencio en el Jockey Club fueron suficientes para cambiar la historia. No eran solo dos actrices peleando por un papel. Eran dos formas de ser mujer en un México que estaba cambiando su piel antigua por una nueva. Dolores era el México que quería ser aceptado por el mundo a través de su refinamiento. María era el México que quería imponerse al mundo a través de su carácter. La batalla por el trono no se libraría con palabras, sino con la presencia. María sabía que para ser la única tenía que borrar la estela de Dolores. Tenía que demostrar que la suavidad de la lady ya no tenía lugar en un mundo que exigía la firmeza de la doña. Dolores, por su parte, sabía que si cedía 1 milímetro de su dignidad, el torbellino de María la devoraría. El aire en el salón se volvió metálico. Los invitados, testigos involuntarios de este duelo de titanes, sentían cómo la presión en sus oídos aumentaba. Era la tensión de 2 placas tectónicas frotándose antes del terremoto. Dolores del Río, con su espalda recta y su mirada de porcelana, representaba la permanencia de un ideal estético que parecía eterno. María Félix, con su ceja levantada y su sonrisa de obsidiana, representaba la llegada de una fuerza que no aceptaba pasados. En ese momento, ambas supieron que solo una leyenda sobreviviría a la noche. La historia del cine mexicano estaba a punto de ser reescrita con tinta de esmeralda y sangre. El Jockey Club ya no era un lugar de encuentro, era el escenario de una transición de poder. El México aristocrático de Dolores del Río estaba siendo sitiado por el México imperial de María Félix.
Lo que nadie pudo anticipar fue que María no solo quería el trono, quería quemar el palacio para construir uno nuevo a su imagen y semejanza. Dolores, la dama de Hollywood, la musa de los grandes pintores, se descubrió por primera vez en su vida sintiéndose pequeña. No por falta de belleza, ni por falta de talento, sino porque María poseía algo que el refinamiento no puede comprar: la ferocidad de la supervivencia. Así, la prehistoria de este encuentro nos revela que el Jockey Club fue solo la detonación final de una bomba que se había estado cargando durante años. El choque de las dos leyendas era el clímax de una tragedia griega, vestida de alta costura francesa. Solo una podría ser la dueña del sol. Solo una podría ser el alma de México. Y en la oscuridad de aquel salón, el brillo de las esmeraldas de María Félix comenzó a opacar la luz de luna de Dolores del Río, marcando el inicio del fin de una era y el nacimiento de un mito absoluto que no conocería rivales. Si este relato de ambición y seda ha capturado tu imaginación, no permitas que la memoria de estos gigantes se pierda en las sombras del tiempo. Este canal es un refugio para aquellos que comprenden que el pasado es el espejo donde se mira el presente. No olvides suscribirte para seguir escuchando más historias como esta, para que la época de oro siga viva y nunca se apague. El legado de María Félix y Dolores del Río es un fuego que solo arde si lo recordamos. Queremos escucharte. Queremos que seas parte de esta crónica de voluntades indomables. Déjanos tu pensamiento en los comentarios. ¿Quién crees que tenía la verdadera razón en esta guerra de imperios? ¿Es más poderosa la elegancia que se hereda y se cultiva con suavidad? ¿O la fuerza que se impone y se defiende con el fuego del carácter? ¿Crees que México necesitaba la porcelana de Dolores o la obsidiana de María? Participa en este debate de leyendas y ayúdanos a mantener viva la llama de la grandeza mexicana. El escenario de aquella ejecución estética y moral no era un lugar cualquiera. Era el Salón de Honor del Jockey Club, transformado para la noche de la Premiación Nacional de Cinematografía en una catedral de oro, espejos y ambiciones desatadas. Las paredes, recubiertas con pan de oro que había sobrevivido a la revolución, reflejaban la luz de miles de velas que parpadeaban con una ansiedad casi humana, como si los objetos inanimados presintieran la violencia simbólica que estaba a punto de fracturar la noche. El suelo de mármol de Carrara, pulido hasta alcanzar una calidad especular, devolvía las imágenes de los invitados como si bajo sus pies existiera otro mundo. Un inframundo de gala donde los fantasmas de la aristocracia mexicana observaban con envidia el despliegue de poder del nuevo orden celuloide. Dolores del Río, fiel a su herencia de puntualidad y protocolo, hizo su entrada triunfal a las 9 en punto de la noche. En cuanto el portero de librea abrió las pesadas puertas de caoba tallada, un suspiro colectivo recorrió el salón. Un sonido similar al viento acariciando las hojas de un bosque de cristal. Dolores no caminaba. Se deslizaba. Levitaba sobre el mármol, envuelta en una creación de seda blanca inmaculada que parecía haber sido tejida con hilos de luz de luna. El vestido, una obra maestra de la alta costura que recordaba a las túnicas de las vestales antiguas, caía sobre su cuerpo con una fluidez insultante, revelando y ocultando su silueta con la sabiduría de una escultura clásica. La seda, de una densidad tal que no producía ruido al moverse, brillaba con una palidez nacarada que hacía que la piel canela de Dolores pareciera irradiar una luz interior. Una calidez de ángel que acababa de descender de un fresco barroco. Su aroma precedía sus pasos como una nube de santidad laica. Era el perfume denso, dulce y melancólico de las gardenias frescas, traídas esa misma tarde en avión privado desde las selvas de Veracruz. Las flores blancas, prendidas en su peinado de moño bajo, exhalaban una fragancia que evocaba la pureza de los altares, la calma de los jardines coloniales y la elegancia de una feminidad
que se definía por su inaccesibilidad. Dolores saludaba con una inclinación de cabeza tan leve que apenas perturbaba el aire. Sus ojos, grandes y húmedos como los de una Madonna de porcelana, distribuían bendiciones visuales entre los asistentes. En ese momento, Dolores era la soberana absoluta del Jockey Club. Ella era el orden. Ella era la tradición. Ella era la luz blanca que no permitía sombras. Sin embargo, en la cronología de la destrucción, 10 minutos son una eternidad. Durante esos 600 segundos, los invitados bebieron champán Veuve Clicquot en copas de tallo largo, conversando en susurros sobre la perfección de la dama. Pero bajo la superficie de la cortesía, palpitaba una inquietud eléctrica. Todos consultaban sus relojes de bolsillo Patek Philippe o sus pulseras de diamantes. Sabían que el vacío dejado por la entrada de Dolores no era una conclusión, sino un preludio. A las 9:10, el aire del Jockey Club se fracturó. No hubo un anuncio, no hubo una fanfarria, pero la atmósfera cambió de pronto, volviéndose pesada, metálica, cargada de una electricidad estática que hacía que el vello de los brazos se erizara. Las puertas se abrieron de nuevo con una violencia contenida, y María Félix entró en el salón no como una invitada, sino como un ejército de ocupación. María vestía de negro, pero no era cualquier negro. Era un terciopelo de lión tan denso, tan profundo y tan oscuro, que parecía devorar la luz de las velas a su paso. Si Dolores era la luna, María era el eclipse total. El terciopelo, pesado y majestuoso, envolvía su cuerpo como la piel de una pantera, marcando cada paso con un ritmo depredador que hacía que el mármol del suelo pareciera temblar bajo la presión de sus tacones. Pero lo que detuvo el corazón de los 300 invitados, lo que hizo que la respiración se detuviera en seco en las gargantas de los poderosos, fue lo que María llevaba rodeando su cuello. Eran los cocodrilos de Cartier. 2 reptiles de oro macizo, articulados con una maestría que desafiaba la distinción entre la joyería y la vida. Uno de ellos, recubierto con 1023 diamantes amarillos de una pureza cegadora, y el otro, cubierto por 1060 esmeraldas de un verde venenoso que palpitaba con cada movimiento de la garganta de María. Los ojos de los reptiles, rubíes de un rojo sangre, que parecían seguir a cada invitado con una mirada ancestral, brillaban bajo los candelabros. Los cocodrilos no eran adornos, eran guardianes, eran tótems de una soberana que no aceptaba rivales. Parecían respirar al unísono con María, moviéndose sutilmente sobre su piel, sus colas de oro enroscándose en la base de su nuca, como una promesa de asfixia para cualquiera que se atreviera a desafiarla. El monólogo interno de María Félix, mientras sus ojos de obsidiana escaneaban el salón, era un rugido de victoria silenciosa. «Mírala, ahí está la Virgen de mármol», pensó María, mientras avanzaba por el pasillo central, ignorando las manos que se extendían hacia ella. Cree que con su seda blanca y sus gardenias puede mantener el mundo en pausa. Cree que la pureza es poder. Pobre Dolores. La pureza es solo un lienzo en blanco esperando que yo lo manche con mi sombra. Tus gardenias huelen a funeral de señorita, a claustro y a resignación. Mi olor es el olor del mundo real. María inhaló con fuerza, y el humo de su cigarrillo francés, un aroma fuerte de tabaco negro y ámbar, chocó frontalmente con la fragancia de gardenias de Dolores. Fue una colisión olfativa que dividió el salón en dos, el bando del incienso y el bando de la pólvora. Por su parte, Dolores del Río sintió el impacto de la llegada de María como una presión física en el pecho, un peso que amenazaba con resquebrajar su máscara de porcelana. «Ya está aquí», pensó Dolores, apretando ligeramente su copa de champán, temiendo que el cristal se rompiera bajo la tensión de sus dedos. Puedo oler su arrogancia antes de verla. Huele a tabaco, a hombre, a poder crudo. Viene vestida de luto por mi reinado, envuelta en esas joyas monstruosas que parecen animales vivos. Esas bestias en su cuello son como ella, frías, doradas y capaces de devorar cualquier rastro de decencia.
El salón se está dividiendo. Siento cómo los ojos de mis amigos se desvían hacia su oscuridad. Ella no viene a cenar, viene a reclamar mi sangre. Siento el frío de sus cocodrilos desde aquí. La división del Jockey Club fue instantánea y absoluta. Los invitados se agruparon en dos campamentos estéticos y políticos, como si se tratara de una guerra civil vestida de etiqueta. A un lado, los defensores de la dama, los que se aferraban a la seda blanca, a la gardenia y a la elegancia de la estirpe, observaban a María con un pavor aristocrático, como si temieran que el terciopelo negro pudiera contaminar sus ropajes inmaculados. Al otro lado, los fascinados por la doña, los que se rendían ante el oro de los reptiles y el aroma del tabaco francés, miraban a Dolores con la impaciencia de quien observa una reliquia que ya no cumple milagros. Nadie se atrevía a hablar en voz alta. El silencio, que en un principio había sido de admiración por Dolores, ahora era un silencio de terror reverencial por María. Los camareros se movían con una cautela exagerada, evitando que el tintineo de los cubiertos de plata interrumpiera la trayectoria visual de las dos soberanas. El tiempo se ralentizó de nuevo, dilatando cada segundo de ese avance implacable de María hacia la mesa principal, donde Dolores la esperaba con la espalda recta de una reina que está a punto de ser ejecutada. Cuando María llegó a una distancia de 3 metros de Dolores, se detuvo. Fue un alto total, una pausa de generala que observa las líneas enemigas antes del asalto final. Los ojos de obsidiana de María se clavaron en los ojos de porcelana de Dolores. No hubo saludo, no hubo sonrisa. Lo que hubo fue un intercambio de miradas que duró apenas 3 segundos, pero que contenía el peso de 2 vidas enteras. En los ojos de María se leía un mensaje de una claridad brutal. Tu tiempo se ha agotado. Tu seda blanca es una bandera de rendición que aún no has aceptado levantar. Este salón es mío, este premio es mío, y este México es mío. Mírame bien, Dolores, porque soy la última cara que verás antes de pasar a la historia de los olvidados. En los ojos de Dolores, la respuesta fue un susurro de dignidad herida. Puedes tener el salón, puedes tener las joyas de las bestias, pero nunca tendrás mi paz. Mi elegancia no es un disfraz, es mi alma. Puedes apagar las luces con tu terciopelo, pero no puedes borrar el rastro de luz que yo dejé cuando tú aún eras barro del desierto. Aquella mirada fue una sentencia de muerte para la convivencia de ambas leyendas. Los invitados bajaron la cabeza, incapaces de sostener la intensidad de aquel duelo. El olor del tabaco de María parecía asfixiar la fragancia de las gardenias de Dolores, simbolizando la victoria de lo terrenal sobre lo etéreo. En ese momento, el Jockey Club dejó de ser un lugar de celebración para convertirse en el epicentro de un cambio de era. La Lady de México estaba siendo eclipsada por la Doña, y el país entero, a través de los ojos de los 300 testigos, estaba eligiendo a su nueva soberana. María dio el último paso, rompiendo la burbuja de gardenias de Dolores con la autoridad de su terciopelo negro. Se sentó en la mesa, haciendo que los cocodrilos de Cartier tintinearan sobre su pecho, un sonido metálico que recordó a todos que en la selva del cine, los depredadores más hermosos son los que no conocen la piedad. La cena nacional de cine había comenzado, pero para todos los presentes, el veredicto ya había sido dictado, en el silencio absoluto de un encuentro de miradas. Si este relato de confrontación y lujo te ha hecho sentir la tensión de aquellas leyendas, te invitamos a que te conviertas en el guardián de esta memoria. No dejes que la sombra de los cocodrilos se pierda en el olvido. Suscríbete a este canal para seguir escuchando más historias como esta, para que la época de oro siga viva y nunca se apague. El fuego de María y la luz de Dolores solo arden en el corazón de quienes se atreven a recordarlas. Queremos saber de qué lado del salón estarías tú esa noche. ¿Te dejarías envolver por la fragancia etérea de las gardenias y la seda blanca de Dolores, defendiendo la elegancia de la porcelana?
¿O te rendirías ante el poder del terciopelo negro y el brillo letal de los cocodrilos de María, eligiendo la fuerza de la obsidiana? Déjanos tu comentario y dinos, ¿es la verdadera elegancia una cuestión de paz interior o un instrumento de guerra exterior? Únete al debate de los dioses y mantén viva la conversación sobre las dos mujeres que se disputaron el Sol de México. El Salón de Honor del Jockey Club se había convertido, en aquel preciso instante de la noche de 1952, en una cámara de vacío donde el aire parecía haber sido succionado por un designio divino o demoníaco. La Cena Nacional de Cinematografía, que minutos antes era un desfile de vanidades y tintineo de plata, se había congelado en un cuadro viviente de tensión insoportable. Los 300 invitados, entre los que se contaban los rostros más poderosos del México de la posguerra, ministros con bandas cruzadas bajo sus fracs de lana inglesa, embajadores de potencias extranjeras condecorados con insignias que brillaban como advertencias, y actrices de belleza irreal cuyas pieles de seda y labios carmesí palidecían ante el drama inminente, se descubrieron a sí mismos suspendidos en un tiempo que ya no era el del reloj de pared, sino el de la historia. El ruido de la civilización se detuvo. El murmullo de los 300 pares de cubiertos de plata de la Casa Limós, el roce de las chaquetas de etiqueta de los camareros contra las sillas de madera de caoba, e incluso la lejana orquesta de cuerdas que en un rincón del salón intentaba inútilmente suavizar la atmósfera con un vals de Strauss. Todo se extinguió bajo el peso de un enfrentamiento que México recordaría durante los siguientes 70 años. El aroma que dominaba el espacio era una colisión violenta. El dulce y asfixiante perfume de las gardenias blancas de Dolores del Río chocaba con la fragancia densa, masculina y perturbadora del tabaco francés y el sándalo que emanaba de la piel de María Félix. Era el olor de una tregua que acababa de romperse con el impacto de un rayo en medio de una catedral. Dolores del Río, envuelta en su seda blanca de una pureza virginal, mantenía una postura que era en sí misma un monumento a la estirpe. Su columna, de una rectitud que parecía herencia de siglos de aristocracia, sostenía una cabeza coronada por un peinado impecable, donde ni un solo cabello de color negro azabache se atrevía a desafiar el orden establecido. Su piel de porcelana, suavemente iluminada por el resplandor de los candelabros, irradiaba una calma que todos sabían falsa, una armadura de cortesía, diseñada para ocultar el miedo que palpitaba en su garganta. Dolores, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, unos ojos de Madonna húmedos y gélidos a la vez, levantó su copa de cristal de Baccarat con una delicadeza que rozaba el insulto. La luz de las velas atravesó el líquido ámbar, proyectando sombras doradas sobre su rostro, mientras pronunciaba las palabras que pretendían ser el certificado de defunción de la ambición de María. «A veces, María querida», dijo Dolores con una voz que era como el tañido de una campana de plata, dulce, pero capaz de cortar el aire. El éxito rápido y estruendoso nos hace olvidar una verdad fundamental de la existencia. La clase es un patrimonio que se hereda en la sangre, que se cultiva durante generaciones en el silencio de los hogares con historia. No es algo que se pueda comprar en una boutique de París o imitar frente a un espejo, por mucho terciopelo que uno se ponga encima. Hay cosas, doña, que simplemente no se pueden aprender en un set de filmación. La frase cayó sobre el salón como una lluvia de cristales rotos. Los embajadores bajaron la mirada hacia sus platos de porcelana, y las damas de la sociedad mexicana ocultaron sus sonrisas detrás de sus abanicos de encaje, celebrando en silencio el golpe que la Lady de México acababa de asestarle a la intrusa de Sonora. Dolores había golpeado en el centro del origen de María, su falta de linaje aristocrático, su ascenso basado en el fuego de su carácter y no en la suavidad de su cuna. El silencio que siguió a las palabras de Dolores duró exactamente 10 segundos. 10 segundos de una ralentización temporal tan profunda que los invitados pudieron notar la condensación en las copas de champán y el movimiento de las llamas en las velas.
María Félix no parpadeó. No hubo un gesto de dolor, ni un suspiro de indignación. María, la Borgia de México, la dueña de la obsidiana, realizó un movimiento de una lentitud insultante. Sus dedos largos, adornados con anillos de diamantes que parecían fragmentos de estrellas atrapadas, bajaron lentamente la copa de Chateau Margaux, 1947 que sostenía. El cristal tocó el mantel de lino con un sonido seco, definitivo, como el de un verdugo que deposita su hacha sobre el bloque de madera. María inhaló el humo de su cigarrillo francés. El humo grisáceo envolvió su rostro como una niebla de batalla antes de disiparse para revelar una mirada que no pertenecía a este mundo. Los ojos de obsidiana de María, cargados de un desprecio ancestral, se clavaron en Dolores del Río. María no solo la miró, la diseccionó. Inició un escaneo visual que fue como una ejecución en cámara lenta. Sus ojos recorrieron a Dolores desde la punta de sus zapatos de seda blanca, subiendo por el drapeado de su vestido inmaculado, deteniéndose en sus manos enjolladas con perlas discretas y ascendiendo finalmente hasta su rostro de porcelana. Fue una mirada de una horizontalidad hiriente, como si estuviera midiendo el valor de un objeto de museo que está a punto de ser desechado por obsoleto. El monólogo interno de María Félix en ese instante fue un rugido de fuego volcánico. «Pobre pájaro de cuna de oro», pensó María, mientras el humo salía lentamente de sus fosas nasales dilatadas por un orgullo imperial. «¿Clase? Me hablas de clase como si fuera una receta de cocina que heredaste de tu abuela. No entiendes nada. Crees que tu seda blanca y tu aroma a gardenias te hacen superior a mí porque tus antepasados vivían en casas con techos altos. Mi clase es la clase de la tierra, la de los minerales que se funden a 1000 grados. No imito nada, Dolores. Yo soy la razón por la que la palabra autoridad fue inventada. Tu elegancia es un refugio para tu miedo a la vida. Mi elegancia es un arma para someter al mundo. Esta noche vas a aprender que no se le habla de herencias a quien posee el presente». María Félix se inclinó ligeramente hacia adelante, haciendo que los cocodrilos de Cartier en su cuello tintinearan con un sonido metálico y frío que recordó a todos los presentes la existencia de depredadores en el salón. El oro de los reptiles brilló con una intensidad maligna, y las esmeraldas de sus ojos parecieron parpadear al compás de la ira contenida de la doña. María habló. Su voz no fue un grito, fue un susurro barítono, una voz que venía desde las profundidades de la tierra, cargada de tabaco, ámbar y una seguridad que no conocía fronteras. «Dolores», comenzó María, y el nombre sonó en su boca como una sentencia. «La clase es el consuelo de los que ya no tienen fuego. Es el refugio donde se esconden los que han perdido la capacidad de quemar y solo se atreven a brillar con una luz prestada por el pasado. Usted es una dama, es verdad. Se ve en su seda, en sus perlas y en esa sonrisa de hielo que mantiene con tanto esfuerzo. Pero yo soy la dueña. Yo soy la patrona de este México que ya no quiere suspiros, sino realidades». María hizo una pausa dramática, dejando que sus palabras penetraran en el cerebro de los ministros y generales como si fueran estocadas de obsidiana. «Y en esta casa», continuó María, recorriendo el Jockey Club con un gesto de posesión que abarcó los candelabros, los espejos y las almas de los presentes. «Las damas esperan en la antechamber, con las manos cruzadas y el aroma a gardenias, mientras la dueña decide quién es digno de permanecer sentado a la mesa y quién debe retirarse a las sombras. El pedigrí es para los caballos, Dolores. El poder es para los que no tienen miedo de ser odiados por su grandeza. Usted se queda con su clase. Yo me quedo con el incendio». El impacto de las palabras de María fue sísmico. Dolores del Río sintió cómo su máscara de porcelana se fracturaba irreversiblemente. La seda blanca de su vestido pareció volverse de repente demasiado fría.
demasiado transparente ante la oscuridad volcánica de María. El silencio que siguió ya no era de expectación, sino de ruina. Dolores, la reina de Hollywood, la musa de los grandes artistas, se descubrió a sí misma, sola, en medio de 300 invitados que instintivamente habían girado sus cabezas hacia la mujer de negro. María Félix no esperó una respuesta. No le interesaba la réplica de una dama derrotada. Con una elegancia que no era de este siglo, María se puso de pie. El movimiento fue fluido, como el de una pantera de terciopelo negro que se levanta tras haber cobrado su presa. La cola de su vestido barrió el mármol de Carrara con un sonido sordo, rítmico, que marcó el metrónomo del fin de una era. María ajustó su estola de piel de bisón negro sobre sus hombros, haciendo que los cocodrilos de Cartier se acomodaran sobre su piel con un tintineo victorioso. Caminó hacia la salida del salón de honor sin mirar atrás, sin saludar a los embajadores que se ponían de pie a su paso, sin concederle una sola mirada a los generales que bajaban la vista ante su presencia imperial. Cada paso de María Félix sobre el mármol era una nota en una sinfonía de poder absoluto. El aroma de su tabaco francés se quedó suspendido en el aire, asfixiando definitivamente la fragancia de las gardenias de Dolores del Río. María cruzó el umbral del Jockey Club y salió a la noche de la Ciudad de México. El aire estaba cargado de ozono, presagiando la tormenta que estaba a punto de descargar sobre el Valle de México. Su Lincoln Continental negro esperaba en la acera, un bloque de metal y poder que brillaba bajo las luces de la calle como un escarabajo de obsidiana. María subió al coche, y antes de que el chofer cerrara la puerta, se miró por última vez en el pequeño espejo retrovisor. Sus ojos de obsidiana no mostraban triunfo, mostraban la calma de lo inevitable. El mundo es de los que mandan, murmuró para sí misma, mientras encendía un nuevo cigarrillo. Y los que mandan no necesitan abuelos, solo necesitan carácter. En el interior del Jockey Club, Dolores del Río permaneció sentada, inmóvil, como una estatua de sal bajo los frescos del techo. Estaba rodeada de embajadores y ministros, de la crema de la sociedad y del poder nacional, pero nunca en su vida se había sentido tan sola. Los invitados evitaban su mirada, como si la derrota fuera una enfermedad contagiosa. Dolores se dio cuenta de que su seda blanca ya no brillaba, que sus gardenias se habían marchitado bajo el humo de María, y que el México que ella representaba, el México del refinamiento y la porcelana, acababa de ser devorado por el México de la fuerza y el terciopelo negro. La ejecución había terminado. María Félix no solo se había llevado el aire de la noche, se había llevado el alma de la cinematografía nacional y la soberanía de la elegancia. Dolores, la lady, se quedó habitando una antecámara del pasado, mientras María, la dueña, se alejaba hacia la inmortalidad, dejando tras de sí el rastro de un incendio que nadie sería capaz de apagar. Aquellos 8 segundos de silencio iniciales se habían transformado en un eco eterno que diría por siempre que en el reino de María Félix, las damas solo tienen permiso para observar cómo la dueña escribe la historia. Si este clímax de obsidiana, terciopelo y poder ha hecho vibrar cada fibra de tu ser, no permitas que la leyenda se extinga en la mediocridad del olvido. Este canal es el santuario de los titanes, el lugar donde la historia se viste de gala para contarnos la verdad sobre la grandeza. Suscríbete ahora mismo para que la época de oro siga viva y nunca se apague. El legado de María Félix y Dolores del Río es un fuego sagrado que solo tú puedes mantener encendido. Queremos que tu voz resuene en este salón de espejos. Déjanos tu pensamiento en los comentarios con la misma valentía que tuvo la doña esa noche. ¿Quién crees que ganó realmente esta guerra de imperios? ¿Es más poderosa la clase que se hereda y se cultiva con la suavidad de la seda? ¿O la autoridad que se impone con el fuego del carácter y el peso del terciopelo negro? Si hubieras estado en esa mesa, bajo la mirada de obsidiana de María y la luz de porcelana de Dolores,
¿Hacia qué lado del salón habrías inclinado tu cabeza? Participa en el debate de las leyendas y ayúdanos a definir quién es la verdadera soberana del corazón de México. El eco de los tacones de María Félix contra el mármol del Jockey Club no fue simplemente el sonido de una mujer alejándose de una cena. Fue el estruendo de una puerta cerrándose para siempre, sobre una era de la cultura mexicana. Aquella noche de 1952, el aire de la Ciudad de México, saturado de una humedad eléctrica y del aroma a ozono que precede a las catástrofes, pareció cristalizar el destino de dos linajes. La salida de la doña, envuelta en su armadura de terciopelo negro y custodiada por los reptiles de oro de Cartier, dejó tras de sí un vacío que ni el champán más caro, ni los discursos de los ministros pudieron llenar. El salón de honor, que minutos antes vibraba con la tensión de dos soles en colisión, se transformó de repente en un mausoleo de seda blanca y gardenias marchitas. Dolores del Río permaneció en su sitio, hierática, como una deidad de porcelana que ha sido profanada en su propio templo. Los embajadores, hombres acostumbrados a negociar fronteras y tratados de guerra, bajaron la vista ante la ruina de la Lady. Nadie se atrevió a acercarse. En el código no escrito del poder mexicano, la derrota de Dolores había sido tan absoluta que su presencia se volvió radiactiva. Su seda blanca, que al inicio de la noche parecía irradiar luz de luna, ahora se percibía como una mortaja de elegancia perdida. Aquel momento marcó el fin de cualquier intento de diplomacia. A partir de ese segundo, el mundo fue demasiado pequeño para ambas. Dolores del Río, con el corazón fracturado bajo su piel de pétalo, juró en el silencio de su alma que jamás volvería a respirar el mismo oxígeno que María Félix. La separación de los dos bandos se volvió geográfica, estética y existencial. Si María estaba en un estreno, Dolores estaba en el extranjero. Si una habitaba la luz de la prensa, la otra se refugiaba en las sombras del refinamiento privado. Sin embargo, la verdadera historia, la que los biógrafos oficiales han temido narrar durante 7 décadas, no ocurrió bajo las luces de los candelabros del Jockey Club, sino en la penumbra asfixiante de una mansión en Polanco, cuando la máscara de obsidiana finalmente tuvo que enfrentarse a la soledad del espejo. María Félix llegó a su residencia a las 12:30 de la noche. El Lincoln Continental se detuvo con una suavidad depredadora frente a la escalinata de piedra. El chofer, un hombre que conocía el peso del silencio de su patrona, abrió la puerta sin pronunciar palabra. María descendió del vehículo, con la misma impavidez imperial con la que había humillado a Dolores. Pero sus dedos, ocultos por los pliegues del terciopelo de Balenciaga, apretaban su bolso de plata con una fuerza que hacía que sus nudillos blanquearan. El aire nocturno, cargado de un frío telúrico, agitó las plumas de su estola mientras cruzaba el umbral de su palacio privado, un recinto lleno de ídolos de piedra, muebles de plata y espejos con marcos de oro que parecían vigilar cada uno de sus movimientos. Atravesó el salón principal, ignorando las sombras chinescas que proyectaban las estatuas prehispánicas, y se dirigió a su santuario, el vestidor. Era un espacio luminoso, saturado por la mezcla embriagadora y pesada de sus perfumes franceses, el olor a cuero de sus cientos de zapatos y el aroma a tabaco rancio que se adhería a las sedas. Las paredes estaban cubiertas de espejos de piso a techo, creando un laberinto de reflejos donde María podía verse desde todos los ángulos posibles, multiplicada hasta el infinito, en una procesión de soberanía y soledad. Con un movimiento brusco, María cerró la puerta con llave. El sonido metálico del cerrojo resonó en la habitación como un disparo. Se quedó de pie en el centro del vestidor, rodeada de sus propios reflejos. El vestido de terciopelo negro de Balenciaga, que en el Jockey Club había sido una bandera de victoria, ahora se sentía como una prisión de tela pesada que le robaba el aire. Sus manos, finalmente libres de la mirada de los embajadores y generales, subieron a su cuello. Sus dedos rozaron el oro frío y los diamantes amarillos de los cocodrilos de Cartier. Los reptiles, con sus ojos de rubí rojo sangre,
parecían observarla con una ironía ancestral. María desabrochó el collar. El peso de los reptiles, de más de medio kilo de oro y piedras preciosas, cayó sobre sus manos. Los depositó sobre el tocador de madera de ébano, con un estrépito metálico que fracturó el silencio imperial de la alcoba. Sin las joyas, su cuello quedó desnudo, vulnerable por primera vez en toda la noche, revelando la pulsación frenética de una yugular que cargaba con la sangre de un orgullo volcánico. María se miró en el espejo principal. Ahí estaba ella, la doña, la mujer que había puesto a México a sus pies, la soberana que había ejecutado la reputación de la única mujer que podía disputarle el sol. Pero en lugar de la euforia del triunfo, lo que María vio en sus propios ojos de obsidiana fue un abismo de una horizontalidad aterradora. De pronto, el pecho de María comenzó a agitarse. No fue un suspiro, fue una grieta en la roca. Se dejó caer sobre el taburete de seda carmesí, ocultando el rostro entre sus manos enjolladas. Y entonces ocurrió lo impensable. María Félix, la mujer que había jurado que las reinas no lloran porque el llanto ensucia la corona, comenzó a sollozar. No eran las lágrimas de una dama herida, ni el llanto de una actriz que busca compasión. Eran sollozos telúricos, profundos, que venían de un lugar más allá de la ambición. Eran lágrimas de una soledad absoluta e irremediable. En el silencio de su vestidor, rodeada de la opulencia que había conquistado con sus dientes y sus garras, María comprendió la tragedia de su propia victoria. Al destruir a Dolores del Río, al borrar la elegancia de porcelana de su rival con el fuego de su obsidiana, María había cometido un acto de canibalismo estético. Había roto el único espejo en el que podía verse reflejada como una igual. «Dolores», murmuró María entre sollozos, con una voz que el mundo jamás escucharía. Una voz despojada del bronce y el mando. «Pobre de ti, y pobre de mí. Te he matado esta noche porque no sé amar sin poseer, y no sé reinar si hay alguien que se atreva a respirar a mi altura. Pero ahora, ¿qué me queda? He quemado el jardín de las gardenias para quedarme sola en mi desierto de piedras preciosas». María levantó la mirada hacia su reflejo, con el rímel negro corriendo por sus mejillas como ríos de lava fría sobre una máscara de mármol. En su monólogo interno, la lucidez era una tortura de diamante. «He ganado el mundo, pero he perdido el diálogo», pensó. «A partir de mañana todos se inclinarán ante mí por miedo, por fascinación o por hambre. Nadie volverá a mirarme a los ojos con la elegancia desafiante con la que tú lo hiciste. He convertido a México en mi súbdito, pero me he condenado a ser la soberana de la nada». Dolores era la única que entendía el peso de la seda, el lenguaje del silencio, el costo de la belleza. Y yo, en mi soberbia volcánica, la he convertido en cenizas. Se percató de que su fuerza era su cárcel más pesada, la imagen de la doña, esa construcción de hierro y glamour que ella misma había esculpido con la precisión de un arquitecto, se había vuelto una armadura que ya no podía quitarse. El mundo le exigiría ser implacable, ser gélida, ser perfecta. Y ella tendría que cumplir con el mito hasta el último de sus días, ocultando las lágrimas bajo el brillo de las esmeraldas y el mando bajo el terciopelo negro. La doña acababa de devorar a María, y el precio de ese banquete era una soledad cósmica. Aquel secreto, el de las lágrimas de María Félix tras su mayor triunfo, se mantuvo oculto bajo capas de orgullo y décadas de entrevistas donde ella reafirmaba su desprecio por cualquier debilidad. En sus charlas privadas, en los años crepusculares de su vida, cuando el fuego ya no quemaba tanto, pero el frío de la soledad era más agudo, María llegaría a confesar a sus confidentes más íntimos: ser fuerte es una condena a muerte en vida. Nadie se atreve a tocar a un incendio, y yo he pasado mi vida siendo una hoguera. Al final, el trono es un asiento de hielo donde solo cabe una persona.
Aquella noche de 1952, María Félix se quitó el vestido de Balenciaga. La tela de terciopelo negro cayó al suelo como una piel muerta. Se puso una bata de seda roja, del color de la sangre y del poder, y se sentó frente a su tocador. Con un algodón empapado en aceites caros, se limpió el rastro de las lágrimas, borrando la evidencia de su humanidad con la misma determinación con la que un general borra las huellas de una retirada estratégica. Cuando terminó, su rostro volvía a ser la máscara de obsidiana que México adoraba y temía. Se puso en pie, caminó hacia la ventana y miró hacia las luces de la ciudad que ya dormía bajo su soberanía. México era suyo. El cine era suyo. El Jockey Club era suyo. Pero en el rincón más oscuro de su corazón, María sabía que Dolores del Río, en su derrota y su exilio de seda blanca, poseía algo que ella acababa de perder para siempre: la posibilidad de ser vulnerable, sin dejar de ser reina. María Félix vivió 50 años más después de aquella noche, reafirmando su estatus de mito viviente, de mujer de acero, de deidad que no conocía la piedad. Pero quienes observaban con detenimiento sus ojos de obsidiana en las décadas posteriores, podían ver a veces un destello de una melancolía mineral, el brillo de una lágrima que se secó en 1952 y que se convirtió en diamante. María se convirtió en el espejo de México, pero nunca volvió a encontrar un espejo para sí misma. La rivalidad con Dolores del Río se convirtió en una guerra fría de silencios y ausencias que duró hasta la muerte de Dolores. María nunca fue al funeral de su rival, fiel a su política de no rendir tributo a nadie. Pero se dice que esa tarde María se encerró en su vestidor de Polanco, ordenó que nadie la molestara y permaneció allí durante horas, rodeada de sus espejos, en un silencio que solo los que han poseído el mundo pueden comprender. Hoy, 70 años después, el eco del Jockey Club nos sigue hablando. Nos recuerda que el poder es una cima gloriosa pero gélida, y que la clase y la autoridad son dos lenguajes que a veces se encuentran para destruirse. La doña y la lady, la obsidiana y la porcelana, siguen bailando en la memoria de México, recordándonos que las leyendas no son solo imágenes de luz, sino seres que habitan en la penumbra de sus propias victorias. Si esta conclusión épica y desgarradora ha tocado el núcleo de tu alma, si has sentido el peso de las lágrimas imperiales de María Félix, te pedimos que no permitas que este fuego se apague. Este es el final de una crónica de gigantes, pero el inicio de tu propia reflexión sobre la grandeza. Suscríbete ahora mismo a este canal para que la época de oro siga viva y nunca se apague. Somos los guardianes de las historias que el tiempo no pudo borrar. Tu voz es el cierre necesario para este ciclo de poder y soledad. Queremos que nos cuentes en los comentarios. ¿Crees que la victoria de María valió el precio de su soledad absoluta? ¿Es mejor reinar solo en un imperio de diamantes o compartir la luz con un igual a riesgo de perder la corona? ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar de la doña? ¿Habrías perdonado a la porcelana para no quedarte sola? ¿O habrías reclamado el trono con la misma ferocidad de la obsidiana? Deja tus pensamientos y únete a la legión de los que aún creen que la historia se escribe con el fuego de las almas indomables. La doña te observa desde la eternidad, esperando tu respuesta.